Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4, se llama el equipo de los hidráulicos, está conformado por Benito Alvarado, Juan Arturo Hernández, Abdiel Canal. El tema que vamos a dar es de sensores y transductores de presión. Ok, vamos a avanzar. Para iniciar, pues vamos a ver a grandes rasgos lo que es un sensor. Un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Estos aparatos pueden transformar la magnitud física o química en magnitud eléctrica, que es más o menos lo que hace un transductor, por así decirlo. Son artefactos que permiten obtener información del entorno e interactuar con ella, así como los seres humanos apelan a su sistema sensorial. Las máquinas y los robots requieren de sensores para la interacción con el medio en los que se encuentran. Ok. Vamos a ver también un poco de los sensores pues, en la vida cotidiana para ver. Lo que está ahí pues viene siendo un termómetro. Supongo que todos lo hemos visto en la maquila, ¿no? Ahí está el punto láser y el sensor infrarrojo, que es el que es un sensor de temperatura. Okay. Existen sensores que se instalan en los vehículos, ya que detectan cuando la velocidad de desplazamiento supera la permitida. Eso lo vimos también con los compañeros. Sensores creo que de velocidad. Okay. Otro tipo de sensor es muy habitual, es el que se instala en la puerta de entrada de las viviendas y reacciona al movimiento. Eso pues ya lo tenemos bien claro, ¿no? El termómetro también son tipos de sensores que aprovechan la capacidad de mercurio para reaccionar ante la temperatura. Ok. Vamos a ver los tipos de sensores. Sensores de temperatura, que fue el que acabamos de ver, de distancia, de proximidad, de posición, de color, hay sensores de humedad, de velocidad, de sonido, de contacto, ópticos y magnéticos. Aquí los que más hemos visto, supongo yo que son los magnéticos. Bueno, en mi trabajo vemos más los magnéticos, que es cuando pasa una unidad, el sensor detecta que la unidad está pasando y hace un conteo. O sea, pasa una unidad y suma más uno, por así decirlo, para llevar una cuenta. Okay. Ahora sí, vamos con los sensores de presión. Los sensores de presión es un instrumento compuesto por un elemento detector de presión, en lo que se determina la presión real aplicada al sensor y otros componentes que convierten esta información en una señal de salida. ¿A qué nos referimos con el determinado de la presión? Bueno, ¿a qué nos referimos cuando dice que utilizamos otra cosa para el funcionamiento? Digamos, está un tambo, ¿no? Y el tambo está completamente cerrado. Tiene que estar sellado herméticamente sin ninguna salida. Y tenemos que colocar el sensor, de igual manera, que no haya ninguna salida, ningún escape de presión para un correcto funcionamiento. Digamos, en un tambo, cerramos el tambo, colocamos el detector, el sensor de presión, y el tambo lo empezamos a llenar también por otro lado, y de igual manera, bien sellado. Lo que va a pasar es que, o sea, conforme se va llenando, la presión o el aire va a ejercer una cierta fuerza hacia arriba, hacia donde está el sensor. Y el sensor va a detectar qué fuerza es y la va a convertir en fuerza magnética, eléctrica. Es un dispositivo capaz de medir la presión de gases o líquidos. En este contexto, la presión es una expresión de la fuerza necesaria para impedir la expansión de un fluido. Normalmente se expresan en términos de fuerza por unidad de área. En general, los sensores de presión funcionan como un transductor, que es lo que decía, hacen tipo de trabajo de transductor. Es decir, generan una señal en funcionamiento de la presión a la que se someten para los propósitos de este artículo. Esta señal es eléctrica, que es lo que les acabo de comentar. Los tipos de sensores de presión: galgas extensométricas. Utiliza el efecto piezoresistivo de una o varias galgas extensiométricas pegadas con adhesivos o formadas en la estructura para detectar la deformación que se produce como resultado de la aplicación de presión. Están los capacitivos, los electromagnéticos. Vamos a verlos así nada más a grandes rasgos, ya que pues no contamos con el tiempo para desglosarlos a todos.
piezoeléctricos, galgas extensométricas, los ópticos, utilizan cambios físicos en una fibra óptica para medir la deformación causada por la aplicación de presión. Este es casi igual. Potenciométricos, utilizan el desplazamiento de un contacto móvil a lo largo de un mecanismo resistivo para detectar la deformación causada por la aplicación de presión. Ok, y algo más en agregar. Las medidas, bueno, hay un tipo de sensor. El principio del sensor o los principios de la medida del sensor resistivos se basan en la variación de la resistencia inducida a la deformación. Por ejemplo, digamos, tenemos un tambo y colocamos un sensor arriba en la tapa, lo colocamos. Entonces, cuando metemos agua por abajo y el agua va subiendo y como está cerrado herméticamente, la tapa va a empezar a expandirse, a dilatarse en la parte de arriba. Entonces, entre más dilatación en la parte de arriba, va a haber contracción en la parte del final de la tapa, porque se va a empezar a doblar. Ahí sería un sensor de dilatación y contracción. Ok. Ahora va transductores de presión con mi compañero. Traductores de presión. Siguiente, compañero. Traductores de presión con salida en milivoltios. Estos traductores son aquellos de salida en milivoltios. Es normalmente en los traductores de presión más económico en las salidas del traductor milivoltios. Es normalmente alrededor de 30 milivoltios entre entrada y salida o extracción entre los traductores de presión. Si la extensión fluctúa, la salida también cambiará. Debido a esta, deberamente el nivel de excitación, se sugieren fuentes de energías reguladas en el momento de extraer la salida o la entrada de cualquier traductor de milivoltios. Traductores de presión de salida de voltaje son los traductores de parte de la salida del voltaje. Inclusamente hay acondicionadores de señales incorporadamente que proporcionan una salida mucho más alta que un voltaje de milivoltios. Aunque es específicamente para un modelo, la salida del traductor no es necesariamente una función directa de la excitación. Siguiente, compañero. Traductores de presión de alta estabilidad o alta precisión. Casi todos los traductores tienen una capacidad de 0.25% de escala, complementando la mayor. Los traductores de presión es de alta estabilidad y alta presión con cualquier pueden contraer errores muy bajos a esta escala completa, dependiendo del modelo. Aunque son más costosos que los traductores de propósito general, tal vez sean las únicas opciones que se requieren en alta presión o en alta baja en su momento de la capacidad del traductor. Traductores de diagrama al RAS. Estos son unos traductores de RAS que se dirigen en el proceso. Estos se pueden eliminar una cavidad encima de un diagrama que pueda acumularse materialmente del fluido del proceso en ciertas aplicaciones o en ciertos indicisablemente en los alimentos o líquidos que se pueden contraer alta viscosidad. Siguiente, compañero. Traductores de presión de diagrama al RAS. Con los traductores de presión del diagrama de RAS al diagrama, este es un RAS en el proceso que podría permitir eliminar la capacidad, así quiera decirse, encima del diagrama
que se pudiera acumular materialmente un fluido del proceso, incluyendo al monitoreo de la presión del alimento o de los líquidos que tiene una alta viscosidad. Tras traductores de propósito especial, esto quiere decir que ofrece una variedad de transformadores de presión con las características especiales. Entre ellos hay traductores diseñados para la medición de presión en las temperaturas muy altas o muy bajas. Traductores de presión sumergibles, sumergibles, traductores de presión de barómetros y traductores de presión con salida de comunicación digitales. Los traductores de presión se utilizan para controlar todos aquellos tipos de presiones relativas absolutamente diferenciales en la tecnología del sistema, en el aire comprimido o controlar la presión de varias calderas. Los traductores de presión funcionan con conjunto a un sistema de control y presión en nuestra gama de productos que nos permiten solucionar diversas tareas de dimensiones. Listo, compañero. Ok, ahora vamos con los ejemplos de sensores por nuestro compañero Abdiel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablando un poquito de lo que son algunos ejemplos del uso práctico de lo que son los sensores. Son utilizados para diferentes funciones, ¿verdad? Dependiendo del tipo de sensor, es la función que se le da. Existen entre la gran variedad que hay, el que está, por ejemplo, en medición, el que es para medir ciertos niveles. Dice que el nivel es una técnica empleada en una gran variedad de aplicaciones con independencia de la sustancia. Los sensores detectan prácticamente cualquier material, ya sea líquido como leche, productos químicos, luego productos voluminosos, es decir, podrá controlar el nivel del llenado de los depósitos usados. Esto se usa, por ejemplo, comúnmente cuando van a rellenar, no sé, en una embotelladora, ya sea de agua o de lo que sea, van a rellenar ahí el producto para que, por ejemplo, no llene de más el envase, ¿verdad? O sea, que si llega a cierto nivel y hasta ahí, también se puede utilizar en un estanque para saber que no se pueda llegar a derramar o sobrepasar su límite. ¿Podrías darle a la siguiente, compañero? Ok. Otro ejemplo aquí de un sensor sería pues un sensor de presencia. Este sensor de presencia se utiliza, por ejemplo, en una línea de producción, volviendo al ejemplo de las embotelladoras. De alguna manera va a monitorear la velocidad y de alguna manera va a checar también, por ejemplo, cuando que no choquen las botellas entre sí o que si llega un punto en el que se está atorado, pues simplemente se detenga la banda por donde se van transportando. Dice que la velocidad y la limpieza en este tipo de negocios son los factores más condicionantes en alimentos y bebidas. Es de especial importancia contar con tiempos de producción reducidos y tiempos de inactividad mínimos. En los sistemas de llenado de bebidas, las botellas que entran y salen se deben contar constantemente, o sea, también se realiza un conteo con independencia del material y de todo líquido. En las zonas de salida de las máquinas sopladoras de botellas y PET y máquinas de lavado de botellas, se detecta cada una de ellas a fin de garantizar el flujo del proceso. También de alguna manera sirve para llevar un control y de alguna manera va contando. ¿Podrías darle a la siguiente, por favor? Aquí, por ejemplo, pues bueno, en físico no, pero en fotografía, algunos de tantos sensores que existen, sensores de proximidad, como el que estábamos viendo a continuación en la imagen anterior, en la embotelladora, que pues ese de alguna manera sirve para sensar lo que tienes enfrente. El IR sensor de alguna manera te ayuda un poquito a checar, por ejemplo, temperatura. El fototransistor, este fototransistor de alguna manera funciona como para
checar los cambios de luces que puede haber en su ambiente. Por ejemplo, dependiendo cómo tú lo configuras en el argot por ejemplo, en mi trabajo, yo trabajo en mantenimiento, lo llamamos como unas fibras. Dependiendo la claridad que tenga, la luz que vea, este fototransistor de alguna manera te lo va a detectar y te lo va a convertir en voltaje. Dependiendo, por ejemplo, si ve luz, te va a marcar, no sé, 5 volts. Si se queda en completa oscuridad, te va a marcar 0 volts. Y de alguna manera con esto es un ejemplo práctico con el cual tú puedes detectar que, por ejemplo, que un foco esté prendido en el momento de una prueba. Y pues estos son algunos de los diferentes sensores. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Ok, sensores piezoeléctricos, como comentaba ahorita mi compañero, dice que los materiales piezoeléctricos, tanto sensores como actuadores, son utilizados en muchas áreas de la ciencia, medicina, ingeniería, espacial, bioeléctrica, varios. Aeroespacial, sistemas de expulsión, pruebas, experimentos, balística, combustión, biomecánica, ingeniería en sistemas, lo que decía. Y pues aquí un ejemplo de cómo pone su dedo y de alguna manera está sensando ahí y de alguna manera también convierte en voltaje para que pueda lograr interpretar eso a través de un voltaje, ¿va? Que es como funciona la electrónica. ¿Puedes darle la siguiente? Sensores químicos. Bueno, estos tipos de sensores son muy importantes y pues muchas veces pueden salvar vidas. Dice que son sensores ópticos para la monitorización de oxígeno, temperatura, dióxido de carbono, pH, hierro, sulfuro, alcoholes, humedad relativa, DBO, detergentes y más. Asimismo, hemos enseñado la aplicación de algunos de ellos en la tecnología de alimentos, el control de procesos industriales y más reciente el análisis, seguimiento de especies químicas de interés medioambiental. Pues se me viene el ejemplo muy claro y muy importante de los sensores que detectan, por ejemplo, el monóxido de carbono. Yo trabajo en una empresa que hacemos alarmas para este tipo de monóxido y todo. Entonces, los sensores que aquí manejamos son muy importantes. Manejan de alguna manera, pues ahí sería ver más que nada el componente, el sensor de qué está fabricado. Tiene por ahí algunos químicos que son sensibles a lo que viene siendo el monóxido. Cuando sienten la presencia del monóxido, cambia su estado y de alguna manera genera un pequeño voltaje. Y ese pequeño voltaje, pues lo interpreta como para decir, pues estoy detectando un monóxido y pues para que se den una idea, pues es un producto muy vendido y aparte de eso, pues puede llegar a salvar vidas, ¿no? Pues cada invierno lamentablemente pierden la vida muchos a causa de esto. ¿Podrías darle a la siguiente, por favor? Ok, cambiando ahora a lo que son los transductores, voy a leer una definición tan sencillo así como se escucha, ¿verdad? Dice que un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir una determinada manifestación de energía de entrada en otra de diferente salida, pero de valores muy pequeños en términos relativos con respecto a un generador. Por ejemplo, esto de alguna manera te va a convertir lo que puede ser un voltaje a lo que viene siendo una señal o otro tipo de ¿qué puedo decir? Valor o manifestación, o otro tipo de magnitud. El ejemplo, por ejemplo, un micrófono. Tú hablas y el transductor actúa y de alguna manera se convierte a voltaje. Dice, un micrófono es un transductor electroacústica que convierte la energía acústica, lo que decían la vibración sonora, oscilaciones de la presión del aire, en energía eléctrica, variaciones de voltaje. ¿Esto por qué? Pues porque es es una manera de que nosotros vamos a pasarlo otra magnitud, lo vamos a convertir en voltaje o energía. Entonces, esto es muy importante en la electrónica, ¿verdad? Porque pues de ahí dependemos de muchas cosas, no nomás de, por ejemplo, de un micrófono. ¿Podrías darle a la siguiente? Un altavoz, pues funciona a la inversa. Un altavoz también es un transductor electroacústica, pero sigue el camino contrario, como decía la inversa. Un altavoz transforma la corriente eléctrica en vibraciones sonoras. Entonces acá es
mandar un pulso, o sea, una señal electrónica, y ahora te lo transforma en ondas sonoras. Es muy parecido, bueno, el inverso, ¿verdad? De lo del micrófono. ¿Podrías darle la siguiente, por favor? Otros ejemplos son los teclados comunes que transforman el impulso de los dedos sobre las membranas y esta genera el código de la tecla presionada. Como nosotros sabemos, bueno, la mayoría sabe, de alguna manera, pues la computadora solamente identifica unos y ceros, ¿verdad? Código binario. Entonces, cuando nosotros tenemos en el teclado, tenemos letras, números y demás, de alguna manera, dependiendo lo que presionemos, la computadora lo va a empezar a interpretar, pero, pues, por ejemplo, no le voy a poder poner una P y que la computadora sepa. Entonces, nosotros vamos a hacer la presión y dependiendo de dónde está presionando, pues la computadora va a identificar la fuerza que nosotros imprimimos en la computadora y lo va a transmitir hacia un voltaje, ¿verdad? Va a decir, ok, está presionando aquí, entonces va a hacer cierta cantidad de voltaje o cierta cosa lo que está queriendo decirme para así convertirlo en voltaje y de ahí a lo que viene siendo binario. ¿Podrías darle lo siguiente? Otro ejemplo es el sistema de alarma de un automóvil, el cual transforma los cambios de presión adentro del vehículo a la activación de dicha alarma. Algunos de estas son termistores, galgas extensiométricas, pisoeléctricos, termostatos, etcétera. Ok, pues aquí presionas y de alguna manera lo que tú presiones es muy parecido. Manda un pulso y ese pulso es, ¿cómo se llama? Recibido ya por otro sensor y de alguna manera, pues ahí estás interactuando, ¿verdad? Estás otra vez, lo que tú la orden que tú estás dando, la estás transformando directamente a un voltaje para que se efectúe. ¿Podrías darle la siguiente? Creo que es de las Ya es últimas. todo. Ya es última. Sí, ya es. Ok, pues eso sería todo por mi parte en lo que se refiere a los ejemplos pues, prácticos, ¿verdad? No sé si mis compañeros tengan algo más que agregar. Ok, ¿hay preguntas, dudas sobre el tema? Va la ronda de preguntas. Yo tengo una pequeña pregunta, compañeros. No sé si me la puedan, bueno, que me puedan ayudar con esa duda. Los sensores de presión, normalmente pues sabemos que están compuestos algunos por un diafragma, ¿verdad? Por la parte de adentro, casi los que van manejando con líquido y algunos de aire. Esos sensores van directamente conectados al PLC para ser controlados, no sé, la máquina, compresor, X, lo que manejemos, lo que controlemos. No, bueno, parte. Esos sensores van conectados a un sensor análogo para convertir una presión como una señal análoga a digital, o sea, análoga a digital, para que entre al dispositivo controlador. No sé si quedó ahí medio claro, medio resuelto. Ok. Sí. No, quedó claro, compañero. Gracias. Y otra pregunta, algo más. El equipo, bueno, ¿tú eres de qué equipo eres? Compañero, ¿de qué equipo eras o eres? Para que vean registrado. Ok, soy Tomás Espino del equipo de los Electrocrush. Ok, ¿alguien más? Otro, creo que por ahí andaba Delgado. José. A ver, José, Simón. ¿una pregunta, algo? No, pues no me quedó ninguna duda, todo está chido. Bueno, Seguro. los sensores, esos son para medir, por decir, que estás llenando una botella, por decir, en Coca-Cola. Un sensor ahí vano de ellos, para prevenir que se llene hasta arriba la botella y tire el líquido. No. Ese es un sensor de tipo proximidad. Un sensor de presión es la que mide la presión ejercida digamos, entre un tanque de gas, se puede decir, de los industriales, de los grandes.
que están completamente sellados, o sea, herméticamente, o sea, no tienen salida, nada más, bueno, tienen la entrada, que es donde se conecta la manguera y se va llenando, y tienen pues el sensor de presión, que detecta pues cuánto líquido está viendo adentro y qué presión está ejerciendo. Ahí pues te estás confundiendo. Ah, ok. ¿Algo más, nada más? ¿Otra ronda, no? Sí, ahorita en la presentación comentaron acerca de un sensor de presión colocado en un tambo en la parte de arriba y por la parte de abajo tendrían el llenado. Comentaban que a veces tendían a doblarse la parte de arriba del tambo. La pregunta es, ¿tiende a llenarse por la misma presión del agua o hay algo más ahí que haga, digamos, como decimos, que haga ruido ahí para que se llene, para que se doble esa tapa? Ok, sí, es que tal vez no me expliqué muy bien que digamos. Que sí, o sea, ahí tiene que haber dos huecos, por así decirlo, uno de entrada y uno de salida, que es donde va, bueno, en este caso nada más sería uno de entrada, que es donde meteríamos el líquido, tiene que estar herméticamente. Los sensores o cintas extensométricas irían en la parte de arriba, donde tiende pues a doblarse. No necesariamente tiene que ser una tapa, tiene que ser algún material más flexible. Al momento de que uno empieza a meter agua, la presión o el aire que está en la parte de adentro empieza a doblar, a inflarse o a hacerse hacia arriba. O sea, entre más líquido tengamos, el aire pues va a tender a escaparse o a tratar de salir, que es lo que va a hacer que nuestra tapa se empiece a dilatar en la parte del medio y en las orillas va a ser contracción. Ah, ok, perfecto, compañero, gracias. Ok, nada más, ¿eso sería todo? Ok, entonces pues damos por terminada esta exposición. Muchas gracias por su atención. Somos el equipo 4 hidráulicos. Ok, gracias. Gracias. Sale, compañero, gracias. Arre.